lo voy a responder como trabajador común y corriente, trabajador de las obras de interés social de la Intendencia de Maldonado, en donde claramente se han venido sucediendo algunos hechos que involucran nada más y nada menos que al secretario general del Zunca, Pedro Arizmendi, y que por lo tanto él pertenece a una herramienta la cual no tiene nada que ver con actitudes de los dirigentes o de aquellos trabajadores que se desalinean, por así decirlo, con algo tan valioso como es la herramienta del sindicato. Entonces, bueno, lamentablemente, con dolor en el alma tuve que hoy estoy en la palestra con el compañero Pedro Arizmendi, si se puede decir compañero, porque como trabajador común y corriente me siento traicionado. Primero porque en definitiva algunas actitudes que los viejos que peinan cana, que los viejos que nos enseñaron a nosotros cómo proceder frente a cualquier injusticia con los trabajadores, de inmediato es la acción y reacción frente a la injusticia en cualquier centro de trabajo. Y claramente que en esto, en donde hoy involucra a 154 trabajadores, aparece un audio que involucra hoy al secretario general del Zunca, Pedro Arizmendi, en donde claramente en el audio queda establecido que el director de la Intendencia, Alejandro Lucich, tenía un acuerdo con él, ¿verdad? Donde Pedro, por lo que dice Lucich, le había pedido que alineara a su gente para que en la asamblea Pedro le manifestaba, según dichos de Lucich, que si él alineaba a su gente, él sacaba la asamblea adelante. Pero ¿por qué se dan estos hechos concretos? Porque obviamente, hace 2 meses atrás había habido un rumor en la Intendencia, en todas las obras, donde se decía claramente de que iba a haber sacada de gente. Por lo tanto, como hacemos siempre los trabajadores, es generar el hecho en el centro de trabajo en donde se convoca a una asamblea, donde hay un cuerpo delegado y en donde se le manifiesta esta inquietud de que van a sacar gente y todos esos rumores que de alguna manera desestabilizan la tranquilidad que tienen los trabajadores en un centro de trabajo en donde hay perspectiva de laburo, porque en definitiva de eso se trataba, de que hay trabajo y que hay para seguir aproximadamente, y así lo decía el secretario de la Intendencia, Alejandro Lucich, director, perdón, que hasta mayo no llegaban hasta mayo con la gente. Entonces, por lo tanto, Pedro Arizmendi, conjuntamente con el cuerpo delegado, en la asamblea manifiesta que tuvieron la reunión con la Intendencia y en donde Lucich le dice, no, tranquilo, que llegamos hasta mayo, acá va a haber laburo, no vamos a tocar a nadie. Y bueno, y eso tranquiliza a los trabajadores, pero resulta que 2 meses después, aparece un rumor nuevamente en la obra que van a sacar gente. Y bueno, otra vez se vuelve a generar este hecho y ahí en donde, a través del cuerpo delegado y también conjuntamente con Pedro, manifiesta que en realidad sería un grupo de 20, de 30, de aquellos que por ahí el legajo los perjudicaba por la falta de inasistencia, mala conducta, lo que fuera. Está claro que cualquier trabajador de la construcción tiene que hacerse responsable de su tarea y que bueno, los que estamos tranquilos no tendríamos problemas en ese aspecto y bueno, y en todo caso buscaríamos cómo negociar, porque en realidad la herramienta no se trata de echar gente, sino de educar. Pero resulta que en definitiva no se trataba solamente de 20 o 30, se trataba de 110 trabajadores. Y bueno, eso lleva a una alarma generalizada en todos los centros de trabajo de la Intendencia y en donde se da la particularidad que con Pedro militamos también políticamente y nos encontramos en una barriada. Y en donde dice Pedro claramente, me dice, mirá Beltrán, vos sabéis que no sé cómo vamos a hacer, dice, cómo vamos a encarar ahí, dice, pero en realidad dice, hay que sacar gente, ¿cómo la ves vos ahí? Y yo en realidad le digo, mirá Pedro, la verdad te voy a decir 2 cosas vos que me preguntás. Porque entendía yo que eso tenía que haber sido en la obra y no preguntármelo ahí, en donde estábamos llevando otra tarea adelante de militancia. Te voy a decir 2 cosas, le digo a Pedro. Primero, dije algunas malas palabras, pero digo, estos no van a tocar a nadie, porque en definitiva, llegaron y ganaron el gobierno, mintiendo que llegaban ellos, llegaba el trabajo, y que en definitiva
Maldonado iba a tener una transformación y que los de antes eran los peores. Y por lo tanto, acá lo que hay que generar es lo que nos enseñaron los viejos que peinan cana. Hay que movilizarse, hay que ir a la intendencia y hay que reclamar por la continuidad laboral que ellos hace 2 meses prometieron que no iban a tocar a nadie. Y lo segundo, Pedro, es que no tenés vergüenza. La verdad no tenés vergüenza. Y ahí él me pregunta, ¿por qué no tengo vergüenza? Porque en definitiva vos tenés intereses creados, ¿verdad? Vínculos que están trabajando y por lo tanto la ética que te enseña el sindicato o los viejos que peinaban cana, y no sé si tú lo querés cambiar, es que cuando hay involucrados familiares directos, los centros de trabajo, que se va a dar una discusión, existe el resto de la departamental que están a la altura de llevar adelante esta discusión. Y por lo tanto, la verdad que no tenés vergüenza, así se lo dije, increpándolo porque me generaba ese dolor. Porque de alguna manera, como él sabe, como pienso yo y como fui formado, iba a generar ese rechazo obviamente frente a la actitud de él. Ahí lo que me dice el secretario general del Zunca, dice, pero ¿y qué querés si no le tengo confianza? ¿A quién querés que mande negociar? Digo, y no tenés un cuerpo delegado, y no tenés más compañeros de la departamental que pueden llevar adelante esa negociación. La verdad, me da vergüenza, no tenés vergüenza. Y él ahí agarra y se retira de la charla. Resulta que se hace una asamblea general en donde claramente había una confrontación de punto de vista estratégico, cómo se moviliza el sindicato, quién les habla y Pedro Arismendi, donde él empieza a responder por parte de la intendencia. Había un momento que me parecía que estaba contestándome la intendencia. Se para frente a los trabajadores y no practica la acción y la reacción que lleva adelante el movimiento sindical siempre. Si tocan a los trabajadores hay que generar por lo menos un hecho que permita aclarar la situación y también recordarle a los directores de la intendencia que ellos habían prometido que hasta mayo llegábamos con el trabajo, que había tranquilidad. Entonces, por lo tanto, yo pido la palabra en la asamblea y le digo a los trabajadores en realidad y hago un desarrollo de todas las promesas que acá se prometieron en el departamento y cómo puede ser que de una promesa que se cumplía, que volvían ellos y volvía el trabajo y a los 2 meses que se iba a llegar hasta mayo, resulta que 2 meses después cambian la versión. La verdad no me cerraban. Y encima le pregunto también a Pedro que quería la orientación no solo como sindicato, también quería la orientación porque él es precandidato a la Diputación por Maldonado. Entonces, y aparte de una fuerza política del Frente Amplio, en donde nosotros siempre decimos que somos la vanguardia de la defensa de los más humildes, de los demás protegidos. Y si él ocupaba esos 2 roles, también tenía que tenerme una respuesta para mí como para el conjunto de los trabajadores. Pero bueno, lamentablemente la sacó al córner, salió a decirle a los trabajadores que la intendencia no tenía plata, que había que seguir trabajando hasta el último día, haciendo unas argumentaciones que me dolían el alma y generando algún malestar, incluso a vista de todos nosotros, de algunos integrantes de ahí. Lo cual le vuelvo a reclamar a él y le digo que en realidad no tiene mi confianza, que no me representa, que ya se lo había dicho el domingo en una barriada y que por lo tanto lo encontraba muy involucrado directo y que no iba a ser imparcial a la hora de llevar adelante la acción que lleva nuestro sindicato. Era complejo, porque en realidad habían muchos trabajadores y la incertidumbre que existe hoy en Maldonado y la desocupación que existe en Maldonado hoy, está claro que perder un puesto de trabajo duele. Imagínense cuando en ese momento él planteaba que iban a sacar a 110 trabajadores. Obviamente que a todos nosotros nos tiene que doler y eso genera justamente la reacción para mí. Entonces, por lo tanto, lo que planteé en esa asamblea con el conjunto de los trabajadores es que se debería de llevar un planteo a la intendencia en donde, primero, no cortaran a nadie hasta fines de octubre para que los trabajadores se cerraran el aguinaldo, hacerle un planteo a la intendencia
donde fueran 2 meses rotativos de suspensión de tarea, ¿verdad? Y también tirar por tierra lo que él dijo claramente, y así quedó en la asamblea y andan los audios, donde dice que la Intendencia había resuelto y que no había marcha atrás, pero él lo afirmaba como que estaba convencido de que eran 4 meses, y también se decía ahí por parte de algún delegado de que después de los 4 meses se vería si se cobraba la contribución inmobiliaria, si había recursos, si no habría crisis, de ir retomando trabajadores. Lo cual me dolía mucho más que el sindicato no tomara una acción, y particularmente alguien que ocupa una responsabilidad tan importante como es la ser secretario general del Zunca, el Maldonado. Resulta que después que pasa eso y que discutimos nuevamente con Pedro y que le retiré la confianza frente a los trabajadores, obviamente que se genera lo del audio, lo que vos planteabas, y que hoy ya es viral, y que por lo tanto me produjo un dolor enorme, porque exponerlo directamente, no tener una reacción de inmediata al secretario general del Zunca y precandidato a la Diputación, doble responsabilidad, una por la historia de los 60 años de nuestro querido sindicato, que nada tiene que ver con aquellos dirigentes que se desalinean de lo que es la formación de nuestro querido sindicato, por su rica historia, y por muchos compañeros que dieron su vida y que están dando la pelea día a día. Quiero dejar esto bien claro: una cosa es la herramienta, la que no se mancha, la que hay que cuidarla, y otra cosa son aquellos seres humanos que lamentablemente, vaya a saber por qué, se desalinean y desenfocan para lo que fueron formados. Entonces me sentía defraudado, y estoy defraudado con el secretario general del Zunca. ¿Sentís que, o te parece a vos, que entregó la negociación por esos vínculos que decías que hay ciertos intereses? Y a mí, yo qué sé, yo lo que hallo y analizo el audio 1 y 1000 veces, porque la verdad, 1 y 1000 veces, y ahí no quedan dudas de que hay un vínculo, porque nosotros a través de nuestro delegado íbamos haciendo un seguimiento cómo se llevaba la negociación, y de ese tipo de negociación no se estaba al tanto. Y claramente en el audio, si lo escuchan, y ojalá también se pega esta nota, claramente queda que Alejandro Lucich cita a sus trabajadores a un comité, cuando algunos trabajadores me decían que yo lo que hacía era política. Bueno, Alejandro Lucich, vaya a saber pedido por quién, cita a sus trabajadores al comité, y en ese audio queda clarísimamente explicado por Alejandro Lucich que debe de creerle lo que había arreglado con él. Presidente todavía lo presenta mal, porque es secretario general del Zunca, de que si le manda a sus trabajadores alineados, puede manejar la asamblea, y ahí claramente me menciona a mí, a Luis Beltrán, menciona a Cruz, y que somos y pertenecemos a la línea política del Flaco de los Santos, y que por lo tanto queremos prender fuego. O sea, mezcla todo, y lo cual me parece que son atrevidos todos los que piensen eso, porque en definitiva, dicho por un director que me asocie con el Flaco de los Santos y que quiero prender fuego, y que encima involucre al secretario general del Zunca y no salga la respuesta, aparte quiero decir que el audio queda muy claro, porque hay uno de los trabajadores que está en la reunión, dice claramente Pedro, y él reafirma que es Pedro. Entonces, por lo tanto, el dolor es enorme, y lo que sí quiero decir claramente es: separo a la herramienta sindical, con sus valores, con su historia, con su lucha y todo lo que nos da, a Pedro Arismendi, que claramente no me representa, que claramente entiendo que traicionó a los trabajadores, y que por lo tanto no tiene ya ni mi confianza y menos mi respaldo, que sí, en un principio, cuando salíamos a militar en los centros de trabajo, nosotros salíamos a buscar el voto para que respaldara, porque entendíamos que era un compañero que él era fiel a la herramienta. Pero este audio, ni que me traigan al mejor mago, me lo den vuelta, no me van a hacer escuchar otra cosa que lo que dice ahí. Un dolor enorme tengo como trabajador de la construcción, y por lo tanto digo que le retiro totalmente el respaldo a Pedro Arismendi,
me siento muy defraudado, no con la herramienta, sí con la persona, y por eso son de las cuestiones que hoy me lleva a hablar con los compañeros. Hay muchísimos compañeros que están muy doloridos, la verdad, que me están llamando de todas las obras, y eso genera, la verdad, una poca credibilidad. Y en eso es donde yo quería hacer hincapié con los compañeros, que nada tiene que ver la herramienta con estas actitudes de algunos dirigentes que no ayudan. Y por lo tanto está claro que, siguiendo con esto, la parte sindical no voy a parar hasta que realmente se clarifique todo esto, y hoy se lleva una asamblea en donde se resuelve lo que ya estaba acordado con la Intendencia, ¿verdad? Lo único que se suma a eso, lo único que se suma, que está siempre dentro de las negociaciones, es que los compañeros que vienen de DICE, que vienen del Banco Seguro, los que no han terminado, los que tienen problemas con el seguro paro, poderlos contemplar, ¿verdad?, en la negociación, que eso siempre se hace en todas las obras, y por lo tanto es el deber aparte que tiene la herramienta. Pero de la negociación al principio, que la Intendencia no se comprometía a menos que cobrara bien la contribución y todo eso, hoy queda el manifiesto en donde la Intendencia se compromete a tomar a los trabajadores a partir del 1 de febrero. Entonces, bueno, yo creo que ha servido esta movida que se ha hecho, porque en definitiva aquí son dos cosas, primero, que hay que dejar claro. El Zunca, cada vez que toca a un trabajador, y lo dije en la asamblea, tocan a todos, y hay que siempre generar el hecho concreto de la reacción frente a una injusticia o frente a alguna duda o alguna cuestión como llevó adelante la Intendencia a través de sus directores. Y también, claramente, que Pedro Arizmendi debería replantearse si hoy está a la altura de representar al movimiento sindical, con toda la historia que tiene nuestra herramienta. Por lo tanto, mi apoyo ya no lo va a tener. No tengo ningún problema, simplemente es que aquel compañero que a mi entender traiciona a la herramienta no es mi representante, y la herramienta por encima de todo es la que voy a defender, y siempre lo digo, es la única que no se equivoca. Me enteré de forma extraoficial, por fuentes también que no son ni políticas ni sindicales, pero que hoy habrías tenido, hoy jueves, una reunión teniendo en cuenta la identidad política de Pedro Arizmendi, eventualmente la posibilidad de que llegue a ocupar, ¿por qué no?, una banca en diputados, una reunión con integrantes del Frente Amplio. Primero preguntarte si eso es así, si finalmente se concretó un encuentro de este tipo, y qué pasó en esa reunión. Sí, en realidad el encuentro se llevó a cabo hoy, agradeciéndole al presidente del Frente Amplio y al vicepresidente del Frente Amplio, que tuvieron la amabilidad de recibirme, porque no con lo que tiene que ver con lo sindical, sino acá claramente con lo político. Y como yo soy militante también político, claramente que me sentía de alguna manera defraudado. Que alguien que se postula a ser precandidato por mi querido Frente Amplio esté atravesando esta situación que es muy grave y que tenemos que analizar, porque yo, por lo menos, que me pelo las patas militando, no estoy dispuesto a cruzar las calles y andar las calles buscándole voto para el Frente Amplio, reafirmando todo lo que nos ha dado el Frente Amplio, sabiendo que hoy, dentro de las filas que son precandidatos a la Diputación por Maldonado, se encuentra un compañero que roza la conducta, y que no es la conducta que los que tenemos formación política queremos para nuestra fuerza política. Y por lo tanto era de orden que la preocupación mía se la tenía que hacer llegar a los compañeros, pero he tenido también con algunos compañeros ediles algunas charlas, porque la verdad estoy muy lastimado, porque pueden revisar mi casa, pueden revisar la militancia que tengo yo,
y tranquilamente también pueden revisar que no he integrado ninguna lista política porque lo milito a conciencia y me hago cargo, pero soy un tipo que claramente defiende el respeto, la honestidad, la transparencia y fundamentalmente algo que es muy claro, que hay que decirlo, que son los valores. Y estas cuestiones rozan y por lo tanto quería trasladárselo a los compañeros, que les agradecí que me recibieron, y está claro que no voy a parar, también quiero decir, no voy a parar, porque en definitiva no me cierra que un precandidato a la Diputación por Maldonado se encuentre hoy vinculado directamente con el Partido Nacional, con directores del Partido Nacional, haciendo una negociación que no corresponde por los caminos legales que realmente tienen que hacerse. ¿Pensás que Pedro tendría que llamarse a sí mismo a la reflexión y dar un paso al costado tanto en lo gremial como en lo político? Y habría que estar, porque en definitiva él tenía que haber pensado antes de hacer estos errores que a mi entender los hizo y que no he visto que lo haya aclarado. Pero si hoy con el diario del lunes, como me planteas tú, yo creo que debería analizar que si no quiere dañar las herramientas, tanto sindical como política, y yo creo que el compañero debería replantearse algunas cosas.